Descubierto. El increíble secreto de los hombres de la resurrección, en Londres en 1820. Javier, un joven de apenas 20 años, se encontraba allí, ante un destino incierto, en una gran ciudad que olía a humedad y desprecio. Londres, el prometedor refugio para muchos, le había mostrado su peor cara. Hijo de agricultores de un humilde pueblo en Andalucía, había llegado con esperanzas de un futuro mejor, solo para enfrentarse a la dura realidad de ser un inmigrante en un lugar donde ser español equivalía a ser menospreciado. Su acento lo delataba y, en cada murmullo, sentía el peso de la discriminación como una losa sobre su pecho. Mientras limpiaba el desván de la vivienda que compartía con otros inmigrantes, su mirada se posó en un viejo diario, cubierto de polvo y de recuerdos. Cuando lo abrió, las palabras temblorosas de su abuelo comenzaron a cobrar vida. Un hombre de la resurrección, como se hacía llamar, había escrito sobre un grupo que luchaba contra las injusticias de la clase alta londinense. Este descubrimiento hizo que su corazón palpitara con fuerza. La valentía de su abuelo lo inspiraba, pero también despertaba un conflicto interno desgarrador. ¿Debía unirse a esos hombres y arriesgar su ya frágil estabilidad en esta nueva tierra? Esa decisión lo atormentaba. La incertidumbre se convirtió en una sombra que lo seguía a cada paso. Mientras trabajaba en el taller de construcción, manos callosas y cansadas, su mente no podía dejar de divagar. El eco de las palabras de su abuelo resonaba en su interior. Lucha por aquellos que no tienen voz. Esa frase se convertía en un mantra en su mente, mientras su entorno lo empujaba a la resignación. Cada vez que abría su boca para hablar, sus compañeros lo miraban por debajo del hombro, recordándole su lugar en la gran cadena de la sociedad. En la noche, aquellos susurros se transformaban en gritos silenciosos. Y los recuerdos de su viejo pueblo, donde la comunidad se unía ante la adversidad, lo atormentaban. Pero en Londres, la soledad de ser un inmigrante lo envolvía con una angustia visceral. En medio de todo esto, el reencuentro con Carlos, un viejo conocido que había dejado atrás su propia herencia por la aceptación ajena, desgarraba aún más su alma. La rivalidad que había comenzado en su pueblo se transformó en una batalla interna. Su mente se desbordaba de dudas, mientras la presión de seguir adelante o de rebelarse lo atrapaba en un torbellino de emociones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba. Las conversaciones en el taller sobre una inminente represión a quienes se atrevan a alzar la voz resonaban en su cabeza. Cada palabra era un recordatorio del tiempo que se desvanecía. En un momento de máxima angustia, Javier sintió como si su mismo ser estuviera dividido entre el deseo de lucha y el miedo al fracaso. Las ansias de justicia ardían en su interior, pero la perspectiva de perderlo todo, de ser echado a la calle, lo mantenía paralizado. Entonces, en un susurro del sueño, apareció su abuelo, dibujando un camino hacia la valentía. En ese instante, Javier supo que debía tomar una decisión. Sin embargo, en la taberna, un grito interrumpió sus pensamientos, haciendo eco de un secreto que nunca debió ser revelado. Las miradas se volvieron hacia él, y en ese atisbo de verdad, Javier se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El murmullo en la taberna se intensificó tras el grito que había hecho eco entre las paredes de madera. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, casi como si pudiera atravesar su pecho. El ambiente, cargado de tensión, exigía una reacción inmediata. ¿Qué secreto había salido a la luz y, más importante aún, qué implicaciones tendría para él? Con una mirada fija en los ojos expectantes de la gente, sintió que el peso de su herencia caía sobre sus hombros, dándole un impulso involuntario. En ese instante, fue consciente de que su identidad, hasta entonces oculta por el miedo,
comenzaba a exigir ser reconocida. La voz quebrada del hombre que había lanzado el grito resonó. Él es uno de ellos. En ese momento, Javier comprendió que al menos una parte de la verdad sobre su conexión con los hombres de la resurrección se había desvelado. La idea de ser parte de algo más grande que él mismo le pareció aterradora pero liberadora. La incertidumbre y la presión del entorno comenzaron a empujarlo hacia una dirección no planificada. Mientras un grupo de hombres se aproximaba a él, la tentación de retirarse y esconder su rostro era fuerte, pero en lo profundo de su ser, una pequeña chispa de valentía fue surgiendo. La lucha entre su deseo de ser aceptado y su necesidad de luchar por aquellos que no tenían voz ardía en su interior como un volcán a punto de estallar. Un impulso renovado se apoderó de él. ¿Por qué debía avergonzarse de su linaje, de la lucha de su familia, de las palabras de su abuelo? La amargura de la discriminación diaria se tornó en combustible. Si quería cambiar su vida e inspirar a otros, debía tomar esta oportunidad para evidenciar su compromiso con la justicia. Ante la mirada inquisitiva de la multitud, Javier levantó la cabeza. Habló, no solo con su voz, sino también con su ser. Quizás soy un inmigrante, pero no soy menos que ustedes. No hemos llegado aquí para escondernos, sino para luchar por nuestros derechos. Las palabras fluyeron casi por sí solas conforme el sentimiento de frustración acumulada se transformaba en determinación. Cada uno de los rostros que lo escuchaban era una mezcla de sorpresa y curiosidad. Algunos murmuraban entre ellos, mientras otros se quedaban admirados por su audacia. Era un momento crucial, no solo para él, sino para los que lo rodeaban. Javier entendió que tenía una plataforma, aunque pequeña, la cual podía usar para llamar la atención sobre las injusticias sistemáticas que enfrentaban tanto él como sus compañeros. No obstante, el enfrentamiento no pasó desapercibido. Carlos, que había permanecido en la penumbra, se acercó y lo miró con desdén. ¿De verdad crees que puedes marcar la diferencia? Solo vas a atraer problemas, murmuró, mientras unos murmullos igualmente despectivos se filtraron de la audiencia. En esa confrontación, Javier sintió cómo la ira y la necesidad de demostrar su valía crecían en su interior. La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el deseo de pelear por la dignidad de su comunidad, y por otro, la posibilidad de perder todo lo que había trabajado por construir. Sin embargo, el ardor en su espíritu crecía, formando una tempestad de resolución. No puedo seguir callado, no después de lo que he visto. Mientras las palabras se solidificaban en su mente, un pensamiento crucial emergió. Para cambiar el rumbo de su vida, no solo necesitaba decidir su papel en la lucha, sino también hacia dónde quería dirigir su lucha personal. El dilema se materializaba, y las sombras del miedo comenzaban a disiparse. Allí, frente a todos, Javier reconoció que el cambio debía comenzar por él. Así, mientras la multitud se dividía entre la crítica y el apoyo, Javier dio un paso hacia adelante. Las puertas de una nueva vida se abrían ante él, pero su decisión podía marcar su destino de forma irrevocable. ¿Era este el momento de ser verdaderamente valiente o simplemente una locura arriesgada? En ese instante, lo que parecía ser una simple confrontación, se tornó en una llamada a la acción, y él sabía que la resolución podría llegar a ser su gran cambio. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar a los poderosos de Londres? ¿O tendría que pagarlo con algo mucho más valioso que su estabilidad? Javier sintió el aire denso de la taberna, como si cada aliento estuviera impregnado de dudas y expectativas. Podía sentir cómo sus palabras habían creado un eco, una vibración entre quienes lo rodeaban. Pero el peso de la confrontación con Carlos seguía abrumando su mente. ¿Acaso estaba listo para enfrentar no solo al hombre que le había lanzado el desafío, sino a toda una sociedad que lo miraba con desdén? La tensión era palpable. Mientras observaba las reacciones del público, sus pensamientos se desdibujaron entre la incredulidad y el deseo ferviente de que sus palabras calaran hondo. Se preguntó si, en su afán por la justicia, estaba traicionando una parte de sí mismo que aún temía el rechazo. Sin embargo, otra voz dentro de él comenzó a cobrar fuerza,
un recordatorio de las historias que su abuelo le contaba, sobre los luchadores que habían sacrificado todo por un futuro mejor. ¿Y si no estoy solo en esto?, se cuestionó con un tono de esperanza inesperada. ¿Qué si su valentía resuena en otros que, como él, se sienten atrapados? Cada persona allí presente tenía su propia carga, su propio sufrimiento, e inexplicablemente, Javier sintió que podía ser la voz que los uniera. El giro en su perspectiva fue instantáneo. Su lucha no solo era por él, sino por todos aquellos que se sentían invisibles. Mientras Javier lidiaba con esta revelación, la atmósfera cambió. Algunos individuos comenzaron a murmurar a favor de su osadía, mientras otros se mantenían escépticos, aún influenciados por el cinismo de Carlos. La victoria en este momento no era solo del que alzaba la voz, sino de quien lograba reunir a otros en torno a una causa. Todo cambio comienza con una pregunta, se dijo a sí mismo, y entonces decidió escudarse en esa convicción. ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? ¿Aceptar el silencio o defender mis derechos? Su corazón se aceleró, revoloteando entre la inminente oportunidad y el temor que siempre había contenido. Sin una estrategia clara en mente, actuó, cerró los ojos y respiró hondo. ¿Quién está dispuesto a unirse a mí? No estamos aquí para ser pisoteados. Las palabras brotaron como un grito de guerra. Mientras continuaba hablando, comenzó a ver los rostros en la multitud reflejar una lucha interna similar a la suya. Algunos se miraban entre sí, buscando el valor necesario para dar un paso adelante. Javier sabía que una chispa había sido encendida. Sin embargo, la reacción de Carlos fue rápida. Así que, ¿quieres salir de las sombras, verdad? Entonces ven, presenta tu caso ante ellos. ¿Qué harás cuando el poder te apesite? La burla del hombre resonó en la sala, reflejando la fragilidad de la situación. Las palabras de su antagonista eran un recordatorio crudo de lo que estaba en juego. Javier sintió cómo su estómago se retorcía ante la inminente posibilidad de una confrontación directa, algo que había temido durante tanto tiempo. No obstante, en vez de ceder a la presión, su determinación se volvió más firme. Era el momento de tomar control de la narrativa. Podrá que no tenga poder, pero tengo voz y puedo hacerla sonar, respondió sin titubear. Al pronunciar cada palabra sentía que su esencia se reforzaba. A sus espaldas, algunos comenzaron a murmurar en apoyo. Un eco de comprensión comenzaba a formarse. Pero más allá de la taberna, su mente se iba hacia lo inevitable, el alcance de su decisión ante el sistema opresivo en el que vivía. Las sombras del pasado empezaron a desvanecerse en su mente, convirtiéndose en impulso. ¿Qué llevaría el enfrentamiento con Carlos a su vida? ¿Qué nuevas dinámicas de poder se desatarían en Londres debido a su desafío a lo establecido? A medida que la tensión crecía, Javier sintió que el destino lo empujaba hacia adelante, donde nuevas oportunidades y desafíos aguardarían. Había empezado a descubrir la profundidad de su propósito, pero todo dependía de cómo navegaría las consecuencias que eso conllevaba. Mientras el murmullo de la multitud aumentaba, una parte de Javier sabía que estaba en la cúspide de una encrucijada. Las posibilidades se expandían frente a él. Pero lo que no sabía era cuán lejos lo llevaría esta elección, hasta dónde lo empujaría en su búsqueda de justicia. Su corazón latía con una mezcla de emoción e incertidumbre. Sintió que era el instante perfecto para arriesgarlo todo. Pero ¿sería el riesgo suficiente para cambiarlo todo, o acabaría con su mundo en un instante? Javier respiró profundamente, y sintió cómo esa pequeña acción lo anclaba a la realidad que lo rodeaba. La sala había crecido en murmuraciones, y rostros expectantes resonaban en su mente como un eco abrumador. Se dio cuenta de que estaba en el centro de una tormenta, y su respuesta a la provocación de Carlos lo definiría no solo a él, sino a aquellos que lo escuchaban. La mirada de Carlos, incisiva y burlona, continuaba presionando, pero en lugar de amedrentarlo, encendía en Javier una llama de propósito. Podía sentir cómo esa sensación de inquietud se transformaba en determinación. ¿Acaso no era el momento de demostrar que, aunque el poder parecía monumental, la verdad y la justicia siempre tenían su valor? Con esa idea en mente,
Comenzó a estructurar su respuesta, buscando transformar sus palabras en una herramienta de liberación. Mi lucha no es solo mía, es un reflejo de todos los que han quedado atrás, comenzó. Su voz resonaba con una firmeza que nunca había experimentado antes. El miedo no nos define, y las sombras del silencio no podrán mantenernos atados para siempre. Estoy aquí para hablar, no solo por mí, sino por cada individuo que calla por miedo, por cada mirada que se pierde en la oscuridad. Las palabras fluyeron de su ser, y notó cómo la multitud comenzaba a reaccionar. Algunos asintieron, otros se estremecieron, pero un número creciente de rostros mostraba un destello de reconocimiento. Allí, frente a él, había un atisbo de conexión, un hilo que empezaba a tejer un lazo entre sus oponentes y sus defensores. Mientras se adentraba en sus pensamientos, comprendió que su travesía no podía quedarse solo en una cuestión de valía personal. Debía activar un sentido de responsabilidad hacia quienes lo rodeaban. Lo que hagamos hoy determinará nuestro mañana. Si nos quedamos a la sombra del miedo, ¿quiénes seremos cuando la luz finalmente brille? La ironía del reto de Carlos empezó a transformarse en un vehículo de liberación, pero no podía obviar el desafío que Carlos representaba. ¿Qué haré cuando el poder me apesite?, recordó la burla de su enemigo. Mientras pensaba en esto, Javier sintió un pequeño golpe en el estómago, un signo del miedo que ni él mismo podía ignorar. Sin embargo, al desnudarse ante la multitud, no se sentía solo. Sintió su potencial, su resiliencia. En medio de ese proceso, sintió como si una parte de él se hubiera transformado. Tenía que atreverse a desafiar no solo a Carlos, sino también la narrativa que lo había mantenido aprehensivo casi toda su vida. Esa pequeña chispa de autoconfianza lanzó sus dudas al abismo. Alzó la voz nuevamente, directo hacia Carlos. Tu poder proviene del miedo que infundes en los demás. Estoy aquí para desmantelar ese miedo. La sala se llenó de murmullos, y Javier fue consciente de que muchas de esas almas compartían su anhelo de liberación. La idea de que había despertado algo tan potente en su interior lo abrumaba. Pero la confrontación, aunque liberadora, lo aterraba. De repente, la mirada de Carlos se volvió más feroz, como si también él estuviera consciente de que algo estaba cambiando. El lenguaje corporal del hombre insinuaba que cada palabra de Javier lo empujaba a una mayor agresividad. ¿Cuáles serían las consecuencias de este desafío? La tentación de dar un paso atrás lo asaltó, y tuvo que luchar contra la voz que le decía que se mantuviera al margen. Pero ese día marcaba un punto de inflexión. El eco del pasado lo instaba a no dejarse vencer por las sombras. Javier apretó los puños y se plantó con firmeza. Finalmente se dio cuenta de algo crucial. No solo estaba desafiando a un hombre, sino a una condición que había dominado su vida. Hoy, elijo levantarme. Y tú, Carlos, no puedes detener lo que ya ha comenzado. El intercambio se tornó electrizante. Se dio cuenta de que se estaba adentrando en un territorio inexplorado, donde ganar o perder no eran las únicas medidas de su valentía. Esa lucha interna transformadora lo llevaba a un nuevo estadio de su desarrollo personal, uno que prometía cambios radicales en su vida. Pero aún con esta nueva claridad, una pregunta persistente flotaba en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sostener esa voz recién descubierta? El silencio que siguió fue abrumador, y la tensión se volvió casi palpable. En ese instante, supo que había cruzado un umbral. La lucha por su verdad estaba comenzando, y aunque no podía ver el diseño completo del futuro, el impulso era innegable. ¿Cómo se enfrentaría a las consecuencias que vendrían? ¿Podría sostener ese nivel de resistencia en un sistema destinado a aplastarlo, o se desmoronaría cuando más lo necesitara? La incertidumbre se cernía sobre él, y el gran desafío apenas comenzaba. La voz de Javier resonaba aún en su mente, pero la sensación de poder y liberación comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la realidad de la tensión en la sala. Se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Había desafiado no solo a Carlos, sino a un sistema que se alimentaba del miedo y la conformidad. Sin embargo,
El eco de sus palabras le traía un nuevo tipo de presión. La necesidad de sostener ese momento. Durante días había vivido con la sombra de su propio silencio, persiguiendo la aprobación de los demás y esperando el momento propicio para alzar la voz. Pero ese instante había llegado, y ahora debía ser coherente con sus convicciones. Pasar de la teoría a la acción era un nuevo reto que le exigía no solo valor, sino una estrategia clara. La insatisfacción que había sentido dentro de sí por tanto tiempo ahora se convertía en combustible, empujándolo hacia un futuro incierto. Las miradas de reproche y de sorpresa que antes lo paralizaban, ahora se transformaban en una oportunidad para crecer. Javier recordó las veces en que había permitido que el juicio de los demás diera forma a su rumbo. Había creído que su voz no tenía valor, que sus pensamientos eran irrelevantes. Pero esa noche estaba decidido a cambiar esa narrativa. Al salir de la sala, la presión seguía ahí, como un peso en su pecho. Tenía que cuestionar los límites que había vivido hasta ahora. ¿Cuántas veces había evitado hablar en reuniones por temor a lo que pudieran pensar? ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar por inseguridad? El proceso de cambio empezó a tomar forma en su mente. Necesitaba definir su camino y trazarse metas concretas que impulsaran su desarrollo personal. Se prometió a sí mismo que dejaría de ocultar sus ideas y se permitiría explorar su creatividad. Sin embargo, un nuevo dilema se presentó. La posibilidad de enfrentar directamente a su adversario, Carlos, y las consecuencias que eso podría acarrear. Las noches siguientes fueron de intensa reflexión. Cada jornada, Javier se marcaba pequeños retos. Hablar en voz alta en el espejo, proponer sus ideas en el trabajo sin temor a ser cuestionado, e incluso registrar sus pensamientos en un diario, como si cada palabra fuera un ladrillo que construía una nueva fortaleza en su interior. Poco a poco, la timidez que había sido su compañera de vida comenzaba a desvanecerse ante la construcción de una nueva identidad. El círculo de personas que lo rodeaba también empezó a cambiar. Aquellos a quienes una vez consideró amigos se mostraban reticentes ante su transformación. Los desaires y comentarios sarcásticos de algunos le hicieron cuestionar su entorno. ¿Valía la pena mantener esas relaciones que lorenaban su crecimiento? Una mañana, mientras revisaba sus notas, Javier se dio cuenta de que había un patrón. Cada vez que se esforzaba por mantener el silencio, eso solo alimentaba su ansiedad. Decidió que debía crear un espacio donde pudiera compartir sus ideas sin juicio ni miedo. A medida que lo pensaba, una imagen clara emergía en su mente. Una reunión. Estableció un día y un lugar para la primera participación informal. A pesar de la ansiedad que lo invadía, la premura de dar el salto lo guiaba. ¿Cómo se sentiría al enfrentarse a esas viejas voces que había escuchado en su mente durante tanto tiempo? ¿Sería suficiente su nueva determinación para desafiar los ecos del pasado? El día llegado, Javier se presentó con un nudo en el estómago y un cuaderno en la mano, consciente de que cada palabra que compartiera lo acercaría más a la verdad que había comenzado a construir. Pero justo antes de iniciar, un mensaje de Carlos llegó a su teléfono. «Sabes que no vas a salir bien parado de esto, ¿verdad?». La risa burlona de Carlos resonó en su mente. Pero esta vez, en lugar de titubear ante la amenaza, Javier sintió una sacudida de claridad. Estaba listo para enfrentar la verdad. Enfrentaría no solo a Carlos, sino también a todos aquellos que habían intentado mantenerlo a la sombra. ¿Sería capaz de soportar el embate de la confrontación y salir fortalecido? Al mirar a su alrededor, una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Se dio cuenta de que su viaje solo comenzaba y que los nuevos desafíos eran lo que lo definirían verdaderamente. Pero ante todo, la pregunta que lo atormentaba continuaba. ¿Estarían dispuestos a aceptar su verdad o se convertirían en su mayor obstáculo? La sala resplandecía con una luz tenue que contrastaba con el torbellino interno de Javier. Sus manos sostenían el cuaderno, un símbolo tangible de su determinación, pero la inquietud le recorría los sentidos. En el fondo, y a pesar de los temores que amenazaban con arrastrarlo nuevamente a la inacción, una chispa de empoderamiento ardía. No se podía dar el lujo de desfallecer. Su momento había llegado.
Tomó una respiración profunda y en un movimiento firme abrió el cuaderno frente a él. Las páginas estaban llenas de ideas, reflexiones y bocetos de lo que quería comunicar. Era hora de transformarse de oyente pasivo en un orador consciente. Miró a su alrededor. Los rostros expectantes de sus compañeros de trabajo lo instaban a dar el primer paso. El silencio se rompió cuando su voz, al principio titubeante, se volvió más clara. Comenzó a relatar las propuestas que había estado guardando, su visión para el futuro del proyecto en el que trabajaban. No solo expuso su idea, sino que también analizó los riesgos que había aceptado y las oportunidades que podían surgir a partir de ellas. Sus palabras fluyeron con un fervor que no creía posible. Se dio cuenta de que cada sílaba pronunciada lo empoderaba aún más. Sin embargo, no tardó en sentir la sombra de Carlos sobre él. La impasibilidad del hombre, que escuchaba con una expresión imperturbable, lo llevó a cuestionarse si su esfuerzo sería suficiente. ¿Acaso todo esto es en vano?, se preguntó. Pero Javier desechó el pensamiento. Había aprendido que el verdadero crecimiento sucedía en momentos de vulnerabilidad, y hoy, a pesar de la posibilidad de ser atacado o ridiculizado, había decidido ser valiente. A medida que la reunión avanzaba, Javier notó una transformación en la atmósfera. Algunos de sus compañeros comenzaron a asentir con la cabeza. Se intercambiaron miradas de aprobación, y poco a poco se sintieron envalentonados por su defensa. Podía ver la preocupación en el rostro de Carlos, quien por primera vez parecía inquieto. Esa noche, tras la reunión, Javier no podía dejar de pensar en cada una de las miradas que había recibido. Había desnudado su mente y su corazón, abriendo el camino para un diálogo honesto. Había enfrentado sus demonios y había salido victorioso en un primer round. Pero sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Cómo consolidar este cambio frente a Carlos y su círculo más cercano, que aún representaba el antiguo poder? Javier se dio cuenta de que su voz ahora resonaba no solo por el contenido, sino por el hecho de que había elegido ser escuchado. Aliándose con su preparación y autenticidad, comenzó a desarrollar un enfoque más estratégico. ¿Quiénes eran sus aliados reales y cómo podría profundizar esa red de apoyo? Comenzó a esbozar un plan. Involucrar a otros en su búsqueda de un lugar donde la creatividad y la innovación no encontraran límites. El siguiente golpe sería clave. Anunciaría su intención de organizar una sesión de lluvia de ideas abierta a cualquier persona interesada en contribuir a sus propuestas. Eso lo pondría directamente en la mira de Carlos. ¿Cómo reaccionaría su antiguo rival a esta súbita apertura? La expectativa creció, alimentada por la intriga. Javier se preparó, calculando los pasos a seguir. Era consciente de que, a medida que avanzaba, habría mucho en juego. La posibilidad del fracaso seguía acechando. Pero el deseo de surgir era más fuerte. Al dar el siguiente paso, sabía que no solo se enfrentaría a Carlos, sino que también estaría en una nueva lucha consigo mismo. Una lucha por mantenerse firme frente al miedo y la duda. ¿Podría construir una nueva narrativa no solo para él, sino para aquellos que se atreverían a unirse a su causa? En ese momento, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La sala que lo había recibido como un susurro ahora se convertiría en un campo de batalla donde cada idea valía tanto como los sueños que una vez había escondido. Su corazón palpitaba con fuerza ante la inminente confrontación, pero un pensamiento lo invadía. ¿Sería capaz de unir a otros en su búsqueda o sucumbiría ante la resaca de la resistencia? Javier miró su calendario. La fecha de la sesión de lluvia de ideas se acercaba rápidamente, y la presión comenzaba a hacer mella en su interior. A la vez que intentaba contener su creciente ansiedad, se sentía impulsado a trabajar en su presentación, a transformar sus pensamientos dispersos en un camino claro y atractivo para sus compañeros. Era su oportunidad para demostrar no solo su valía, sino también para construir un puente hacia quienes todavía dudaban de su visión. Cada mañana, se sentaba frente a su computadora, dejando que el resplandor de la pantalla iluminara su cuaderno lleno de garabatos. La dualidad de su trabajo lo abrumaba. Por un lado, había un deseo ferviente de comunicar su propuesta. Por otro,
continuaba el eco de las palabras de Carlos resonando en su cabeza, llenándolo de inseguridad. Es solo una idea en el aire. Se repetía como un mantra. Javier comprendía que lo único que le podía dar sustento era la preparación. Comenzó a estructurar su presentación, buscando conexiones entre sus ideas y las necesidades del equipo. Se dedicó a investigar y recolectar datos que respaldasen sus propuestas. Un par de noches se encontraron a Javier tomando café en su cocina, los ojos cansados pero determinados. Los números y las proyecciones comenzaron a tejerse en su mente, formando un rompecabezas que iba tomando sentido. Poco a poco, debía asumir que esa preparación sería su arma para desafiar a Carlos, y al mismo tiempo, para consolidar su propia voz. Sin embargo, incluso al hacerlo, algo lo inquietaba. La idea de abrir sus planes a otros significaba que necesitaba una narrativa cohesiva. ¿Cómo convencería a sus compañeros de crear una nueva visión colectiva? Temía que la independencia de su propuesta podría dispersar el enfoque, diluyendo la fuerza que había empezado a construir. En la búsqueda de su autenticidad, se preguntó si también podría estar abriendo la puerta a la crítica. Se cuestionaba no solo si sus ideas serían aceptadas, sino cómo su antigua competencia podría intentar desmantelar su confianza. La noche previa a la lluvia de ideas, Javier no pudo dormir. En su mente, repasaba cada momento de la reunión anterior, cada mirada que había cruzado, recordando los pequeños gestos que le habían dado aliento. Se sentó en la cama, su cuaderno abierto, mientras garabateaba pensamientos en busca de claridad. Las dudas continuaban, pero su determinación empezaba a eclipsarlas. Al día siguiente, llegó a la oficina con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Las mesas estaban rodeadas de murmullos y risas, pero él sintió un halo de tensión. Al principio, la sala parecía un mar de desafíos. La mirada de Carlos se mantuvo en él, esta vez con una dosis palpable de curiosidad. Tal vez había un cambio de viento, pensó Javier, tentado a negarse a la idea de que todo eso podía naufragar. Los minutos se hicieron eternos a medida que los compañeros empezaron a llegar. Javier hizo una pausa para respirar, sintiendo la presión en su pecho. Este sería su momento, el instante donde sus visiones se convertirían en acción. Cuando llegó el momento de hablar, sintió como cada palabra que pronunciaba resonaba con más fuerza, empujando al miedo hacia atrás. Pero no contaba con la inesperada intervención de Carlos. Al levantarse para hacer una de sus críticas habituales, Javier sintió que toda su preparación podía desmoronarse. ¿Sería capaz de rebatir esas palabras, de sostener su propia voz frente a esa tormenta? Este sería el verdadero desafío. No solo presentar sus ideas, sino también defenderlas. La sala, que un momento fue su refugio, se convirtió en su arena de batalla. A medida que Carlos comenzaba a hablar, Javier comprendió que su futuro dependía de cómo navegaría esta confrontación. Era el instante de decidir si se permitiría flaquear o si, por el contrario, tomaría su destino en sus propias manos. Sintió una oleada de determinación en su pecho. No podía permitir que su voz se apagara. Ahí, en ese tenso momento de suspenso, la verdadera pregunta resurgió en su interior. ¿Cómo luchar contra su propia inseguridad y triunfar frente a un rival que lo había atado en el pasado? Su mente se preparaba para el desafío, mientras su corazón latía con fuerza. La historia de su viaje apenas comenzaba, y aún quedaban preguntas por resolver. ¿Lograría Javier salir victorioso, o asumiría un papel de silencio ante una reinvención que podría transformarlo por completo? La sala estaba en silencio, con todos los ojos fijos en Javier. La mirada inquisitiva de Carlos le atravesaba como un rayo, dispuesto a socavar no solo su presentación, sino su confianza. Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, Javier no se sintió abrumado por la presión. En ese momento, su preparación y todas las noches encadenando ideas florecieron en su mente. Se aferró a eso como un ancla, desechando las voces internas que clamaban inseguridad. Carlos comenzó a desmantelar su propuesta, resaltando supuestos errores y fallos en su lógica. Javier,
En lugar de sucumbir al pánico, se concentró en las palabras de su rival. Cada crítica se convirtió en una oportunidad para reafirmar su posición. Escuchó atentamente, tomando nota mental de las debilidades que podía explotar en su respuesta. La tensión en el aire se hizo palpable. Cuando Carlos terminó, Javier respiró hondo, preparándose para su momento de verdad. Se alzó en su puesto, sintiendo el peso de las miradas, pero en vez de sentirse pequeño, esa energía se transformó en poder. Comenzó a tejer su respuesta con calma, utilizando los datos y la narrativa que había construido. Habló de la importancia de innovar, de adaptarse al cambio que su propuesta traía, y cómo eso podría utilizarse para fortalecer al equipo en su conjunto. Las miradas de sus compañeros comenzaron a cambiar. No eran solo rostros expectantes, comenzaron a reflejar interés genuino. Volteó hacia Carlos, sosteniendo su mirada. Un desafío silencioso pasaba entre ellos, y en ese instante, sabía que no solo estaba defendiendo su idea, sino también su lugar en el equipo. A medida que avanzaba en su argumentación, Javier se dio cuenta de algo embriagador. El miedo no era su enemigo. Era un recurso, una chispa que podía encender su capacidad de respuesta. La sala reverberaba con su convicción. Su voz, enérgica y clara, resonó incluso con quienes antes habían cuestionado su intervención. Cuando terminó, las palabras aún flotaban en el aire. La sala estalló en murmullos de asombro y algunos aplausos moderados. Javier, sintiéndose en la cima de una montaña, buscó la mirada de Carlos, hallando un nuevo tono en su expresión, algo que se asemejaba a la incredulidad y a la vez, admiración. Sin embargo, el triunfo no era algo que pudiera sostenerse sin más. Mientras el murmullo se apaciguaba, Javier sintió una punzada de incertidumbre. Carlos podría haber sido un rival, pero también un aliado en una batalla mucho más grande. El camino hacia una cultura organizacional que alentara la creatividad y el riesgo. En la reunión posterior, a solas con su grupo de trabajo, el debate sobre las ideas de Javier continuó. Los distintos puntos de vista se alinearon y se desencadenaron discusiones apasionadas. Javier observó cómo gradualmente sus compañeros comenzaban a absorber sus ideas, aportando sus propias visiones y sorprendentes contribuciones. Una parte de él se sintió arropado por ese dinamismo, y la otra, sin embargo, temía que su logro fuera solo un espejismo pasajero. ¿Podía realmente mantener el impulso? La transición de ser un participante a ser un líder en esta conversación era un paso arriesgado, pero necesario. Mientras se retiraba esa tarde, Javier reflexionaba sobre lo que había aprendido. No era suficiente solo con tener una buena idea. Debía forjar relaciones, colaborar, y a veces enfrentarse a quienes ponían en duda su capacidad. La verdadera lucha estaba dentro de él. Seguir creciendo a pesar de las viejas inseguridades que asomaban, dispuestas a minar su confianza. A medida que se acercaba a su casa, su mente bullía con nuevas estrategias y conceptos que no había considerado. Un nuevo fuego se encendía en su interior, alimentado por la propuesta de un taller donde sus colegas pudieran colaborar más allá de las reuniones formales. Podría convertir esa chispa en una llama que iluminara un camino colectivo. Era un paso hacia la verdadera transformación. Mientras Javier se sentaba a escribir las ideas que iban formando en su mente, un mensaje de Carlos apareció en su teléfono. Quiero discutir tu propuesta en profundidad. Creo que hay potencial, pero... Las palabras se quedaron colgando, como una puerta abierta a una nueva confrontación. Con un latido acelerado en su pecho, comprendió que estaba a punto de entrar en una nueva etapa de su viaje. ¿Sería esta la oportunidad de forjar una alianza inesperada, o una confrontación que pondría a prueba su renovada confianza? La respuesta seguía siendo un misterio. El día siguiente amaneció con un aire denso de expectativa. La transformación que Javier había comenzado a vislumbrar en su grupo de trabajo se sentía como un delicado hilo que amenazaba con deshilacharse en cualquier momento. La luz del sol atravesaba las ventanas de su oficina, pero en su interior había una niebla de ansiedad. El mensaje de Carlos aún resonaba en su mente, un eco de posibilidades que lo mantenía en vilo. Javier sabía que la conversación que tendría con Carlos podría abrir nuevas puertas,
pero también podría desvelar vulnerabilidades que preferiría mantener ocultas. Antes de que el día comenzara de lleno, decidió que su enfoque sería claro. No se dejaría llevar por viejos fantasmas. Cuando se encontró con Carlos en la cafetería del edificio, el ambiente era informal, pero la tensión era palpable. Ambos se miraron, y en ese breve instante, Javier percibió la sutileza del desafío en la expresión de Carlos. «Me gustaría saber más sobre cómo piensas implementar tu propuesta», empezó Carlos, manteniendo una postura desafiante, pero con un matiz de interés. Javier se centró en cada palabra de su compañero como si fueran pasos en un sendero difícil. No se trataba solo de presentar su idea de manera efectiva. Era una oportunidad para demostrar que había crecido, no solo en su ámbito profesional, sino también sobre sí mismo. Con voz firme, comenzó a hablar sobre cómo podría llevar a cabo el taller que había imaginado, incorporando actividades que fomentaran el pensamiento crítico y la creatividad. Mientras expuso su plan, Javier sentía que estaba, en cierta medida, probándose a sí mismo. La manera en que articulaba sus pensamientos se volvía cada vez más clara y apasionada. Era un proceso catártico. Cada frase que salía de su boca era una declaración de intenciones, no solo hacia Carlos, sino hacia la persona que había querido ser durante tanto tiempo. Carlos escuchaba atentamente con una mezcla de asombro y crítica constructiva. «Tu propuesta es válida», admitió, después de unos minutos. «Pero, ¿qué harás con los que no están a favor de innovar? Siempre habrá oposición. ¿Cómo manejarás eso?» Esa pregunta perforó las defensas que Javier había levantado. Las viejas dudas asomaron, pero esta vez no podría permitirles que lo paralizaran. Se tomó un momento para reflexionar. Eludió la tentación de recurrir a justificaciones vacías, y en su lugar, contestó con la verdad. «Enfrentaré la oposición con más apertura y diálogo. La clave está en la comunicación. Si logra convencer a uno, podría contagiar a los demás». La conversación continuó, y Javier se dio cuenta de que, poco a poco, estaba compartiendo más que su propuesta. Estaba compartiendo su visión. Las ideas se expandían como un árbol, sus ramas tocando las preocupaciones más profundas que había tenido respecto a su propio valor dentro del equipo y la cultura de la empresa. Cuando finalmente se despidieron, sintió que había abierto una puerta. Carlos no solo había escuchado, sino que en su mirada había una chispa de respeto renovado. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre Javier. No era solo Carlos el que podría representar un obstáculo. Habría otros que se resistirían al cambio. Mientras regresaba a su oficina, su mente se llenó nuevamente de estrategias, ahora más matizadas. Quería implementar cambios, sí, pero también había que construir un sentido de comunidad en su equipo. Comenzó a esbozar un plan de acción, pero sabía que necesitaría aún más apoyo para desafiar a los escépticos. Al llegar a su escritorio, descubrió un correo electrónico nuevo en su bandeja de entrada. El remitente era la alta dirección, y su corazón se aceleró. El mensaje anunciaba una reunión con los líderes de la empresa para discutir el futuro del departamento. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero también tenía el potencial de convertirse en un campo de batalla. Consciente de que el éxito de su participación podría depender de las decisiones que tomara en ese espacio, Javier se sintió en la cuerda floja entre la anticipación y el temor. ¿Lograría que sus ideas no solo prosperaran, sino que también desafiaran el statu quo? La respuesta parecía aún más distante mientras se preparaba para el siguiente desafío. Mientras el reloj avanzaba, una pregunta le martillaba la cabeza con creciente insistencia. ¿Podría finalmente convertirse en el agente de cambio que siempre había deseado ser? En la respuesta a esa pregunta radicaba no solo su futuro profesional, sino una transformación que podría definir su vida. Después de semanas de incertidumbre y un viaje de autodescubrimiento, Javier se sentó en la sala de conferencias, rodeado de líderes de su empresa. La tensión era palpable. Sabía que esta reunión no solo era una oportunidad, era su momento para demostrar que había evolucionado de un inmigrante callado a un defensor de la justicia y la innovación. Cuando su nombre fue mencionado, Javier respiró hondo y se levantó,
decidido a no dejar que el miedo lo dominara. Con una presentación estructurada y bien fundamentada, compartió su visión para el equipo. Explicó el taller que había diseñado, enfatizando la necesidad de un entorno colaborativo donde todos pudieran expresar sus ideas sin temor al juicio. Habló con pasión sobre el valor del trabajo en equipo, la creatividad y el derecho de cada individuo a ser escuchado, independientemente de su posición en la empresa. Las palabras que habían sido cautivas en su mente ahora fluían con convicción. Su voz resonaba con la fuerza de quien había encontrado su propósito. El silencio que siguió a su intervención era intenso, acompañado de miradas sorprendidas. Por un instante, Javier dudó, pero el eco de su abuelo resuena en su interior. Lucha por quienes no tienen voz. Esto lo llenó de fuerza. Confiado en lo que había compartido, observó cómo algunos de los líderes tomaban notas, mientras que otros se miraban entre sí, reflexionando sobre su propuesta. Sin embargo, la voz de Carlos resonó, interrumpiendo el silencio. Es un buen inicio, pero me cuestiono si tus ideas realmente son viables. La cultura de la empresa históricamente se ha resistido al cambio, dijo, con una mezcla de escepticismo y respeto. Javier sintió un escalofrío, un recordatorio de sus días de inseguridad. Pero en lugar de encoger sus hombros, se sintió fortalecido por la voz interna que había cultivado. Entiendo tus preocupaciones, Carlos, y lo respeto. Pero eso también es parte de lo que propongo. No podemos permitir que el miedo al cambio nos mantenga estancados. Si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podemos lograr. Estoy aquí para abrir un diálogo y construir un futuro mejor para todos, no solo para mí. Sus palabras comenzaron a resonar entre los demás. Un par de líderes asintieron, y otros comenzaron a hacer preguntas sobre cómo implementar su visión. Este era el momento que había esperado. La trinchera que había comenzado a construir se convertía en un puente, facilitando la conversación sobre cambios necesarios que la empresa necesitaba enfrentar. La reunión culminó con el compromiso de explorar su propuesta, iniciar el taller y dar espacio a futuros diálogos. Javier salió con una mezcla de emoción y alivio, sintiendo que había dado un paso monumental no solo por él, sino por todos aquellos que se habían sentido invisibles. Había desafiado a las sombras que habían amenazado con sumergirlo, y al hacerlo, había descubierto una nueva fuerza interior. A medida que pasaron los días, Javier continuó trabajando en la implementación de su taller. Al principio, había resistencia, pero su compromiso y dedicación comenzaron a atraer a más colegas. Aquellos que alguna vez se mostraron escépticos, ahora ofrecían sus ideas, y la sala que una vez aguardaba el silencio, ahora resonaba con creatividad y colaboración. Se sintió satisfecho. La transformación no era solo personal, sino colectiva. Lo más sorprendente fue la evolución de su relación con Carlos. A medida que comentaban cada aspecto del taller, comenzaba a vislumbrar en su rival una persona dispuesta a colaborar. Con el tiempo, Carlos dejó de ser una sombra amenazante y se convirtió en un aliado inesperado. Juntos, empezaron a liderar la conversación sobre la importancia de la inclusión, no solo dentro de su equipo, sino en toda la empresa. Javier comprendió que, al final, había logrado mucho más que una simple propuesta laboral. Había construido un sentido de pertenencia y una comunidad. Al mirar hacia atrás, sabía que cada obstáculo había sido una lección que lo había preparado para este momento. Su historia como inmigrante ya no era solo una carga, sino un símbolo de fortaleza y resiliencia. Con la satisfacción de un logro tangible y un futuro brillante ante él, Javier sonrió. Había abrazado su identidad, se había levantado contra la adversidad, y había convertido su legado familiar en una fuerza de cambio. De ser un joven perdido en una ciudad hostil, ahora era un líder en la búsqueda de justicia social y creatividad. Ahora, al mirar hacia adelante, sabía que no solo había conquistado sus miedos, sino que había sembrado las semillas de cambio en otros. Era el momento de realizar su máximo potencial. Y así, encontró su voz y su destino en Londres. Javier había triunfado. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir su apoyo. No duden en comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar que verdaderamente creen en las historias de superación personal.